Un saludo muy afectuoso, amigos y amigas de Radio Colombia, de Radio Fides y de la página liturgo.org. Muy buenos días, mi queridísimo diácono Mauricio Fernández Rojas. Saludos en Jesucristo, amigo y Señor nuestro. Igualmente, mi queridísimo presbítero Álvaro Sáenz Zúñiga. Que me hizo mucha gracia porque una persona me dijo, oye, el diácono ya tiene cara. Y tiene cara y tiene barba, y esta barba tiene sentimiento, porque viera lo que me ha costado. ¿Por qué? Porque tuve que hacer un montón de cosas para que Lizzy me dejara usar la barba. La esposa. Se le olvida a uno que los diáconos son casados. Acuérdense que soy hombre casado. Claro. Gracias a Dios soy hombre casado. Sí. ¿Y qué? ¿Hubo que pedir permiso? ¿Cómo que hubo que pedir permiso? No, ella es el permiso. Para que Sí, claro, pues a finales del año pasado llegué, no me rasuré 3 días y le dije, ¿puedo dejármela? Y al final ella hasta me regaló las cremitas, el peine y todo. Ah, pues muy bien. No, bastante bien. Sí, está muy bien. Bien, hoy celebramos la solemnidad del Corpus Christi. Decía la iglesia, 3 jueves hay en el año que tienen gran solemnidad. El jueves santo, el jueves de Corpus y el jueves de la Ascensión. Bueno, al revés, ¿verdad? Sí, por favor. Pero, bueno, ese era el encanto de la iglesia cuando tenía un cierto poder político y podía determinar los feriados de los países. Cuando las fiestas cristianas dejaron de tener asueto, cosa que no sucede ni en España, creo que ni en México, ni en Colombia, ni en Argentina, porque siguen siendo feriados estos días. En los países en que no es feriado, debe pasarse la fiesta el domingo siguiente para que la gente pueda asistir con todo encanto y con todo gusto a la celebración. Y eso es lo que sucede en Costa Rica. Oye, pero te tengo una antes de pasar a las lecturas que me la dice un gran amigo mío que es gnóstico. Gnóstico, o sea, Sí. que no cree en Dios para nada. No cree en Dios para nada, pero me llega y me dice, si tú estás llamado a ser siempre hostia viva, como dice, porque él conoce bastante de Biblia, como dice Pablo, que tienes que ser hostia viva, ¿por qué entonces lo sacan hoy en especial? Y hacen procesiones y todo, ¿por qué no lo sacan siempre? ¿O es que ustedes no se creen esas hostias vivas? Ah, pero yo tengo otra historia más bonita. Dime. No, lo que pasa es que no se nos olvide, y en esto los fieles laicos tienen que lucharla muy duro. La procesión con el Santísimo Sacramento es algo muy de la iglesia porque quiere que se manifieste en la calle nuestra fe de que en ese pancito está la presencia real de Cristo. Pero recuerdo un cuento de mi infancia cuando el cura decía que en algún pueblo se había dejado de hacer la procesión de Corpus porque la iglesia ha sido iglesia siempre caprichosita y toda llena de... Y que entonces el muchacho, después de comulgar en la misa, había dicho, yo voy a pedirle a Dios que saquemos el Santísimo al año entrante. Entonces salió de la iglesia como si él fuera la custodia y se fue por el camino que hacía la procesión antes y se paraba en los puntos en que estuvieron los altares en otros tiempos y regresó hasta la iglesia para decirle al Señor, ayúdanos para que eso sea posible. Corpus Christi. Y que lo logró, claro. Él celebró el Corpus Christi y el año siguiente la comunidad se unió. Bien, sí, porque esa es la fiesta de manifestar nuestra fe en Cristo presente en la hostia consagrada. Y es una fiesta que nace por eso, porque la gente perdió la devoción, perdió la creencia, perdió la relación, perdió absolutamente todo. Se seguía viendo En esta como iglesia, un vínculo de nada más de relaciones, claro. así como decía el papá, era Francisco, ¿verdad? El que decía, ¿cómo era que decía? Ahorita me acuerdo, ahorita me acuerdo la palabra que usaba él, porque lo hacía como buen argentino, usaba esta parte, pero vamos al texto del Evangelio y ahorita te acuerdo la palabra. Precisamente porque el Corpus Christi tiene que darnos a nosotros esa oportunidad para vivir la experiencia de ese Jesús que está con nosotros sacramentalmente, que eso le cuesta mucho a la gente entenderlo. La palabra es cumplimiento. Ah, cumplimiento, sí, claro. Bueno, una palabra peligrosísima, presente en la liturgia muchas veces, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice San Lucas el día de hoy? Dice así, en aquel tiempo Jesús hablaba a la gente del reino y sanaba a los que tenían necesidad de curación. El día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose los 12, le dijeron, despide a la gente, que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado. Jesús les contestó, denle ustedes de comer.
Ellos replicaron, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente, porque eran unos 5,000 hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, hagan que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Lo hicieron y así dispusieron que se sentaran todos. Entonces, tomando él los 5 panes y los 2 peces, y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos. Los partió y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les había sobrado, 12 cestos de trozos. Te digo algo que es muy, muy íntimo y que le doy tantas gracias siempre a mi querido amigo Jesús. Nunca me ha fallado. Porque como ustedes saben, el diácono no puede consagrar. Así que al lugar al que vaya a hacer la liturgia tiene que disponer de las hostias que ya estén consagradas. De lo que haya, sí. Y a pesar de que en muchos lugares hay cualquier cantidad de gente que llega a comulgar, nunca me ha fallado. Ya, sí. Yo tuve que cambiar de actitud. Cuando yo tuve el gozo y la dicha de recibir un diácono en esta parroquia como servidor, ministro ordenado servidor de la parroquia, yo tuve que cambiar mi actitud, porque yo lo que hacía era, tengo como convicción que en el sagrario no debe quedar mucho pan, porque la gente debería poder comulgar del pan consagrado durante esta misa. Pero el diácono tiene esa limitante y ¿por qué no darle el chance? ¿Y por qué impedirle, como presbítero, que soy el que celebra la Eucaristía, por qué impedirle al diácono que pueda distribuir el pan a los fieles? Eso es peligroso, claro, porque, bueno, muchas veces tenemos ideas tontas que no funcionan. Ahora, a mí me parece muy importante lo que hace la liturgia con este domingo. Como estamos en el año de Lucas, ¿qué nexo tiene Lucas con la Eucaristía más abierto, más directo, más claro? Bueno, yo creo que el nexo fundamental está en el hecho de que la Eucaristía, hay como una frase ahí que es la clave, ¿verdad? Denles ustedes mismos de comer. Sigue siendo ese elemento de misericordia que estábamos hablando el otro día, ¿verdad? Claro, el elemento de misericordia y el elemento de preocupación por el pan cotidiano. Porque danos hoy nuestro pan de cada día del Padre Nuestro, no solo es el pan de todos los días, sino también el pan espiritual. Pero bueno, que no se nos olvide el pan de todos los días. Y en especial, acordándome un poquito, el cardenal Martini, en una reflexión que tiene sobre el Padre Nuestro, siempre dice, ¿cuál es la línea central en el Padre Nuestro que marca el antes y el después? Danos hoy el pan nuestro de cada día. Es Jesús mismo que está y que tiene que estar siempre presente en nosotros. Así que... Claro, entonces tenemos que descubrir en esa escogencia litúrgica del Evangelio de Lucas, que pudo haber puesto la consagración, ¿verdad? El momento de la cena, qué sé yo, que bueno, está transcrito por Lucas, que es muy brevecita, y también por San Pablo, porque San Pablo la habrá recibido de Lucas. No, se nos pone ese texto, en el que hay una preocupación fundamental, el hambre de un montón de gente que está siguiendo a Jesús para recibir un pan espiritual. El pan espiritual es importante, pero el pan material no puede faltar. Decían los teólogos de la liberación hace muchos años que no se podía rezar con la panza vacía. O sea, si usted está en ayuno, si está en un convento y está haciendo un ayuno, o es una persona comprometida y decidió ayunar voluntariamente. Ya eso es voluntario, ya eso usted lo decidió. Y decían los padres, y por ahí tengo un libro de eso, los padres del desierto decían que uno nunca debía dejar de comer más de un día porque corría un riesgo, que yo lo corro, y es ponerse de mal genio. Los eremitas son los que dicen, aunque sea Dios a través de los cuervos te da algo, porque Claro. si no, mejor baja de la pila, baja de donde estés y procura del estilo, de la saciar columna. Claro, lo que tienes. claro, porque no es posible. O sea, el ser humano tiene que comer. Decidió no dejar de comer por oración, hágalo, pero no se exceda porque puede perder el sentido de las cosas. Entonces, no se trata de ese ayuno voluntario. Es un ayuno aquí, en este caso era accidental. Se fueron y no encontraron cómo darles de comer. Jesús se los dice a ellos como una consigna, es la consigna del Evangelio.
denles ustedes mismos de comer. Esa idea de compartir las cosas que se nos ha ido perdiendo y cada día se nos pierde más, eso que hacen los millonarios de acaparar, siempre me acuerdo de aquella decisión tomada por Pedro y por Pablo, posiblemente juntos o a lo mejor separados, de irse a Roma para que en Roma vaciar el Evangelio y que todo el imperio quedara cubierto por el Evangelio. Eso estuvo acertado. Y así funcionó. Lo curioso fue cuando los economistas hace unos 50 años dijeron que hiciéramos lo mismo, que echáramos la plata arriba para que bajara a todo el mundo, pero ellos pusieron una canoa. Pero eso fue el mal uso de la economía solidaria, mi querido Álvaro. Ellos pusieron una canoa arriba y se quedaron con todo el dinero. Sí, la obstruyeron. No, es que se obstruye. Es tanto lo que se da que en algún momento se tapea, ¿no? No, no es cierto. ¿Qué es eso? Entonces, esa preocupación por el pan de cada día y esa idea de nosotros mismos darles el pan nos pasa del pan material a un pan espiritual que la gente necesita hoy más que nunca. Hay una frase que quiero ver si te vuelve incómoda. Comieron todos. Sí. Oye, ¿cuántas reglas estamos poniendo nosotros para que coman todos? Sí, eso es muy problemático. Es muy problemático porque el gran problema de la Eucaristía muchas veces, y yo se lo digo a la gente, vea, voy a guardar el copón y aquí quedaron 50 hostias, 80 hostias. Aquí está su hostia. Aquí está su hostia. Usted debería levantarse y comer. Que si hay unas pocas razones por las cuales podría ser válido que usted no reciba la comunión. Que usted esté enfermo, que usted esté a dieta, lo cual ya no sería aceptable, o que usted no quiera. No tenemos ninguna que sea tan válida. Pero él no puede. Sí, no puede. Está normado. A pesar de tanto que nuestro queridísimo Francisco nos dejó en Evangelii Gaudium. Vamos a ver cuánto Y Amore Laetitia. Vamos a ver cuánto puede avanzar León en esta materia, porque sí creo que aquí hay un problema de limitaciones que es una equivocación, que es un error, porque bueno, lo que decía Francisco, ¿verdad? Francisco decía, a veces seguimos una religión de normas. Que ya lo dijo, creo que hace 22 días, al inicio lo dijo León. ¿Lo repitió León? Sí, porque nos estamos quedando en las formas y no estamos presentando a Jesucristo. Que es lo más importante, y además ahora tengo yo mi teoría sobre la comunión en la mano, a partir de unas frases que le escuché a un hombre muy fuerte, que se llamaba Bruno Forte, que está vivo todavía. Sí, claro, es arzobispo en alguna parte. Y Forte se peleaba con su comunidad. Decía, ¿cómo están comulgando en la boca? ¿Cómo es que comulgan en la mano? Y no en la mano. Si Jesús dice, y usó hasta el verbo griego, que después me fui a buscarlo yo ansiosamente y me encontré unas cosas maravillosas, porque es, tomen. No, Jesús no dice, vengan y les doy. No, tomen. Y entonces decía ese diccionario, que no era un diccionario teológico, sino un diccionario lingüístico, que la palabra lambano se refiere a agarrar lo que si usted lo coge es suyo. Y eso me pareció maravilloso. Oye, y está bien replicado en la carta que tenemos el día de hoy de San Pablo a los Corintios, tal vez si lo haces de tu versión, donde Pablo, registrando, y esto es importante decirlo, antes de que se establezcan o se empiecen a escribir los evangelios, Pablo nos habla ya sobre la institución, y no solo eso, es un Pablo que nos dice cómo, con quién y hacia quién hacerlo. A mí me impresionó mucho alguna vez, creo que fue en Ipis, alguna vez fui a una charla, si no fue en Ipis, fue para abajo de Ipis, ¿cómo se llama esa? Sería, es que... Niño Jesús de Praga se llama, o algo sí, así. que corresponde a Setillal. Sí, bueno, pero es una parroquia, sí. Sí, Niño Jesús de Praga es parte, Allá. creo que de pues Setillal. fui a una charla ahí, y estando en la charla le dije a la gente, ¿a ustedes qué les parece? ¿San Pablo estaba sentado a la derecha o a la izquierda de Jesús en la Santa Cena? Y la gente, esos chistes míos que son bastante amargos para muchos. Como que usted no comprende. Sí, usted como que no entiende. Y la gente se quedó pensando y dijeron, ¿cómo? No sé. Es que Pablo no estaba en la Santa Cena. Entonces, ¿cómo es que San Pablo puede escribir esto en el capítulo 11 de la primera de los Corintios?
A mí este texto me deja especialmente motivado para avanzar en el llamado ferviente a la gente para que descubra en la comunión sacramental la clave, ¿verdad? Si el que no come la carne del Hijo del Hombre, no bebe su sangre, no tiene vida. Siempre pienso en la comunión como en una, ¿cómo se llama? Como en un trasplante de La órganos. comunión es para los que estamos enfermos, Álvaro. Claro, por eso Francisco decía con tanta fuerza, la comunión no es premio para santos, sino remedio, decían en palabras muy argentinas, medicina para los enfermos. Y que él ha venido también usando a mi querido Lucas a que la mesa esté llena. Claro, y sí, bueno, cuando Francisco dice, a mí me mandaron a llenar la sala, si los que entraron son dignos o no, eso no es asunto mío. A mí me dijeron, llénela, yo la lleno y Jesús vendrá después y hará lo que le corresponda. Pero parte de eso, porque dice Pablo en esta versión, yo he recibido una tradición. Primer aspecto, Claro. el boca a boca. Sí, el boca a boca. San Pablo, yo es que tengo la teoría, Mauricio, tengo la teoría de que lo que dice en el texto de la conversión de San Pablo, que dice que se levantó, después de que oyó las palabras de Ananías, dice que se levantó, fue bautizado, y dice, comieron algo. Fue una cena. Yo creo que tiene que haber sido Eucaristía eso. Tiene que haber sido Eucaristía, es que no hay otra forma. No hay ni otro No hay sentido. otra forma. Entonces, San Pablo entiende una cosa que para él debe haber resultado avasalladora, que en el pan que comparte la iglesia, está Cristo. Tengo que buscar el verbo que usa Lucas en Hechos de los Apóstoles para ver, porque realmente cuando Lucas habla de cena, es cena del Señor siempre. Claro. Entonces, eso para San Pablo tiene que haber sido tan impactante, y cuando les reconstruyeron la Santa Cena y él pudo estar ya con la iglesia, y entonces ahí está recibiendo una tradición. Lo que yo recibí del Señor, claro que sí, también hay un testimonio de Cristo hacia Pablo. Que nunca dudó que era Jesucristo. Nunca dudó que era Jesucristo, pero además oía a Jesucristo muchas veces y Jesús le habría dicho, en la cena estoy. Y eso para San Pablo se convierte en algo absolutamente natural. Posiblemente a partir de la idea del sicarón, ¿verdad? Del memorial. Que es propio de su cultura. Propio de la cultura hebrea. Y él, como buen fariseo, lo tenía de sobra. Clarísimo. Claro y normado. Que recuerde el oyente que el sicarón es coger un recuerdo del pasado, un hecho de Dios del pasado, traerlo al presente, vivirlo hoy, gozarlo hoy, disfrutarlo hoy y proyectarlo hacia el futuro, porque nosotros lo que celebramos hoy, que lo dice Scott Hahn muy bonito, lo que celebramos hoy en misa es el banquete de bodas del Cordero que sucederá al final de los tiempos. Eso es Eucaristía. Y si lo hacemos práctico sería esto, la celebración de la Pascua que ellos siempre celebraban. Claro. Y Jesús, como utiliza el sicarón, el momento en el que los hebreos juntos están recordando la Santa Cena, la Cena Pascual, Jesús está repitiendo la Cena Pascual con sus apóstoles, y en el marco de la Cena Pascual de los apóstoles realiza el gesto de partir el pan y de compartir el cáliz, pensando en que ese pan que se parte significa la muerte de Cristo por nosotros, y la sangre que se derrama en el cáliz es la sangre derramada, la sangre de la alianza nueva y eterna. Esas dos cosas se convierten, y Jesús le dice, y lo dice San Pablo, hagan esto en memoria mía. Es decir, hagan memorial de esto. Lo partió. Lo partió. Lo parte y se reparte. Y entonces en el texto de San Pablo a los Corintios es lindísimo, porque San Pablo recibe la tradición y la transmite. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, transmitir el deseo de la gente de recibir la comunión. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Y ahí sigue la orden del memorial, hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza, y esto me lleva a mí a Éxodo 24, en donde Moisés asperja la sangre de los terneros y dice, esta es la sangre de la alianza. Sellamos esta alianza entre nosotros y Dios. Claro. A partir de este texto que se ha sido proclamado. Pues Jesús está tomando esas palabras y transformándolas en su propio testamento. Maravilloso. Maravilloso. Ahora, un hecho fundamental, el cierre, ¿verdad? Que tiene. Cierre. O sea, por eso, cada vez que comen de este pan y beban del cáliz,
proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. O sea, yo mismo me cristifico, yo mismo, por eso lo que me decía mi querido amigo gnóstico, tengo que ser esa hostia que sale, o el que pusiste vos de ejemplo, que salió e hizo la procesión ante los futuros altares. Sí. Porque además uno saliendo de la comunión tiene que ser Cristo con los demás también. Porque si uno no se sale de la iglesia para ir a vivir como le da la gana o olvidándose de Cristo, pues no está sirviéndole de nada esa comunión. Pero es que por eso es el gran sentido que tiene que ser lugar de encuentro de enfermos. No, es que si lo vemos como un premio al qué bueno soy, ya Jesús no se puede aplicar una parábola que él mismo tiene. No. 2 subieron al templo. Claro. Solo uno bajó justificado y libre. Sí, y hay gente que, bueno, están comulgando con la mano porque se sienten indignos. Bueno, indigno, ¿quién es digno? Perdón. Es que vieras que en eso tenemos que dedicar otro programa cuando nos toque. Porque la palabra, cuando nosotros en español usamos digno, en griego tiene 2 acepciones. Es capaz, que es lo que dice el centurión. No soy capaz de que entres en mi casa. Y nosotros ponemos digno. Y la otra expresión es no de capacidad, sino de atenuación. Así que otro día lo hablamos para efectos de la dignidad. Mucho que aprender tenemos. Vamos al libro del Génesis. ¿Por qué está puesta esa lectura ahí? Porque Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote según el orden de Melquisedec. El único. Dije sumo, ¿verdad? No, único. Ajá. El único sacerdote que no tiene nada que ver con sacerdocio hebreo. Con lo cual hay que aclarar que los curas no tenemos nada que ver con sacerdocio hebreo. Nada. Tenemos que ver con los esclavos que servían al pueblo sacerdotal que Dios pensó desde Génesis. Lo pensó en Génesis, lo repitió en Éxodo, lo repite en Isaías, lo repite en Primera Carta de Pedro y lo repite por fin en el Apocalipsis. Oye, ¿y no es algo que Vaticano II nos recuerda, en donde la jerarquía tiene que ser más por el servicio que por el poder? Claro, y sobre todo porque cuando empieza a pensar en la iglesia empieza a pensar en sí misma y lo primero que piensa es pueblo de Dios. Pueblo. El primero es el pueblo, y después del pueblo, los que sirven al pueblo, obispos, presbíteros, diáconos y lo que más haya. Claro, ese es el gran problema que tenemos que solucionar con nuestra iglesia de hoy, del siglo XXI. Una iglesia que todavía está como mareada con las cosas, con los elementos, con los edificios, hasta con las vestimentas, ¿verdad? Oye, y este día vamos a ver mucho de esto, ¿no? De formas que tal vez ya no dicen nada. Tal vez sí. Porque no las hemos explicado. Yo creo que, por lo menos lo que me toca a mí en Barba es una cosa interesante, porque la gente me impresionó mucho en nuestra procesión del día de resurrección, que fue a las 8:30 de la noche, porque había misa de 7. La misa de 7 estaba bastante llenilla, pero no era tanta gente. Sacamos el Santísimo, dimos una vueltica chiquitica. Hasta el chino me contó José Vega. Sí, y pues chiquitica. No, y cuando entramos a la iglesia, no cabía la gente en la iglesia. No cabían. Y la bendición con el Santísimo, la gente cantaba. Porque esa es todavía una comunidad que tiene fe. ¿Quién convoca? En la presencia. ¿Quién convoca en una celebración así? Jesús. Sí, es Jesús el omnipotente, el que se manifiesta y el que murió por nosotros y también resucitó. Por eso es que está ahí la primera lectura. Claro, entonces ahí aparece este personaje tan misterioso, personaje que a pesar de que no aparece más que en esos 2-3 versículos de Génesis, se repite hasta en Salmos y aparece en rincones rarísimos aquel Melquisedec, hasta que un día el autor de la Carta de los Hebreos diga, hombre, aquí está la clave. Sí, así es. La revelación que se va haciendo, el misterio que habíamos dicho, que se va revelando poco a poco. Poco a poco. Y habría que entenderlo así. Bien, feliz día del Corpus Christi y bueno, que el domingo sea hermoso, que sea día de recibir a Cristo y de disfrutarlo en compañía con los hermanos. Y a seguir siendo Cristos en el lugar en el que estemos, en el lugar que podamos compartir. Así es. Ánimo.